Crónicas de espanto. Perseveramos. Llegamos a los 100 capítulos y en cuestión de poco más de un mes cumpliremos 2 años de estas emisiones dominicales que realmente usted escuche cuando quiera. Escoja el momento preferido, prepárese, sujétese de su sillón, agárrese del toallero, no me importa. Diviértase o aterrorícese con estas leyendas y relatos de terror y a veces también de crimen mexicano. Y esperan sorpresas. ¿Por qué? Porque de aquí a que se cumplan los 2 años, en las siguientes 6 semanas, todos los jueves compartiremos relatos de terror. Doble emisión, que más que leyendas generadas por el tradicional del pueblo, por el tradicional colectivo, serán historias y cuentos breves para goce de ustedes, estimados escuchas. Entonces espero contar con su participación, pero sobre todo con el deseo de escuchar los domingos, los jueves o cuando usted quiera cualquiera de estas leyendas o de esos relatos. Pero no perdamos tiempo, vayamos a la historia del día de hoy. Y así es, ¿a quién no le gusta el sabor mexicano que tiene Guadalajara? La perla de Occidente, la segunda ciudad más importante del país. Pero no siempre lo fue así. Recuerden ustedes que en época de la colonia había otras ciudades con mayor actividad económica y con mayor cantidad de riqueza que se derivaba hacia sus calles. Era el caso, por supuesto, de la Ciudad de México, de Puebla, incluso Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, por mencionar algunas. Ciertamente Guadalajara se había fundado ya en los primeros 20 años prácticamente de la llegada de los españoles, aunque tuvo que ser removida hasta 3 veces de su sede original. Se dieron numerosas batallas y era una ciudad de aproximadamente unos 10,000 habitantes en los albores de la Guerra de la Independencia. Precisamente, la orgía de sangre y de víctimas que generó la Guerra de Independencia fue la que generó tal cantidad de movimiento y dinámica que nos lleva a la historia que estoy presto a contarles en este día. No bien se reponía Guadalajara de esa guerra con los beneficios y con los perjuicios, porque perdió a todos sus españoles degollados por órdenes de el padre de la patria, de Miguel Hidalgo, porque mucha gente emigró de Michoacán y de Guanajuato ante lo álgido de la contienda en aquellos lugares y se refugiaron en Guadalajara. Así es que ya a principios del siglo XIX, ahí por 1830, Guadalajara ya era una de las 3 ciudades más importantes de nuestro país. Pero eso no bastaba, porque también había otra cuestión. Seguían emigrando de allende los mares uno que otro incauto, a pesar de que la expulsión de los españoles había sido sistemática y durante varios gobiernos emanados de la independencia. Y hete aquí que en la tranquilidad que apenas recibía la ciudad de Guadalajara, en esa recuperación que la conduciría a su progreso posterior, llegó un personaje de importancia extrema, a juicio de aquellos que lo vieron acercarse en su carroza bien engalanada.
Y sí, nos referimos de don Jorge, llamado en aquella época el Conde de Baldor. Y pronto se hizo el cotilleo entre las familias más importantes de la ciudad, pero también entre las personas de toda condición y de cualquier origen, porque era un personaje extravagante a lo sumo. Ya vestía a la plena usanza europea, con sus trajes de levita, con su sombrero, pues, con su traje negro oscuro, camisa blanca, ese tono pálido, y con una supuesta altanería que muchos darían bien en interpretar como un porte caballeresco. México estaba hambriento de nuevas noticias de la modernización y Guadalajara estaba presto a recibir a cualquier extranjero que colaborara con sus ademanes, con sus afectaciones, pero sobre todo con su fortuna, a que precisamente estuviera dicha ciudad en la punta de lanza del progreso de México. Y este aquí que don Jorge, conocido como el Conde de Baldor, compró una hacienda en la parte norte de la ciudad, cercano a lo que era el incipiente Hospital Civil y el Panteón de Belén, que había servido precisamente para una epidemia provocada por el hambre en el siglo anterior y también con la Guerra de Independencia como un refugio o una sepultura para los numerosos muertos que habían ocurrido después de las batallas del Puente de Calderón y de las escaramuzas alrededor de la ciudad de Guadalajara. Y entonces el señor don Jorge Conde de Baldor compró su hacienda, acercó su caleza, se presentó ante la sociedad y todos los ricos, los apellidos tradicionales de la ciudad de Guadalajara, lo invitaban a comidas e incluso a cenas en su honor, con idea de conocerlo y de fraternizar con tan ilustre personaje. Lo curioso es que él declinaba tales invitaciones. Incluso prefería bajarse de su caleza, caminar por las calles de los barrios populosos de Analco, de las cercanías de lo que ahora es el Parque Alcalde, de toda la zona que en aquella época era el refugio de la gente trabajadora. Y la gente también simpatizaba con esa persona que, a pesar de lo impoluto de su traje y de lo estudiado de sus maneras, no tenía miedo en acercarse, comprar alguna fruta, en comprar varias golosinas para dárselas a los niños. No temía ensuciarse. Era un personaje que buscaba, incluso aparentemente, la amistad con cualquiera que se le atravesara, pero él se le atravesaba a los pobres de Guadalajara. Algunos de los apellidos y de las familias más importantes de Guadalajara se sintieron un tanto ofendidos, pero no daban mayor importancia. Llamaba la atención que de tarde e incluso de noche, el barón de Baldor, el conde Jorge, paseaba por la noche, a veces acompañado solamente de su antorcha, sin miedo a los maleantes, que ya de repente provocaban sustos en las periferias de la ciudad, y a veces incluso en el centro, cercano al teatro, cercano a lo que era el convento de los carmelitas. De repente dejó de ser la novedad don Jorge y empezó a ser la novedad cierto hallazgo un tanto siniestro. Y era lo siguiente: algunas personas de las rancherías, de las cercanías a Guadalajara, afirmaban que sus perros salían por la noche y no regresaban, y los encontraban muertos, pero desangrados, con algunas heridas en el cuello y también en las axilas.
La gente empezó a pensar que quizás era cuestión de algún animal, algún lobo o coyote. Pero de repente dejaron de ser solamente perros y cabras. A una familia sencilla le generó tal dolor el descubrir que un día después de una jornada de trabajo no regresó su hijo y que posiblemente estaría perdido. Se organizaron, lo buscaron, recorrieron árboles, prados, colinas, milpas, calles, acequias y no encontraron al hijo de Baudelio. A la semana siguiente, ahora fue un par de hermanitos los que desaparecieron y tampoco los encontraron. La gente empezó a temer ahora de delincuentes, pero quizás también de seres sobrenaturales. Se corrió el rumor, la gente se avisó, tomó las precauciones necesarias y Guadalajara de noche no era lo que muchos ahora se imaginan cuando oyen el título. Guadalajara de noche era una ciudad desierta. No había fiesta, no había salidas, no había ningún desvío hacia los placeres de la carne. Todo era soledad. Incluso las personas que viajaban con rumbo a Guadalajara se veían que les alcanzaba la noche, preferían detenerse en Tlaquepaque o preferían detenerse en Zapotlanejo a pernoctar, porque no osaban llegar a la ciudad de Guadalajara con miedo a que aquella persona, aquellos bandidos, aquel animal que estaba provocando la desaparición de inocentes pudiera atacarlos también a ellos. Alguien empezó a relacionar los paseos nocturnos del conde de Baldor con la desaparición del hijo de Baudelio y de los hermanitos. Sin embargo, llegó la siguiente víctima, que ya no solamente era algún perro o algún chivo. Parece ser que la hija mayor de un matrimonio de joyeros desapareció. 3 días después la encontraron muerta, aparentemente sin un ápice, sin una gota de sangre, y faltos de los conocimientos médicos que les pudieran explicar si eso se debía a alguna situación anatómica. Inmediatamente pensaron que eso era obra ni más ni menos que de un vampiro. Y entonces los familiares de Dianita, la que había sido sacrificada a juicio de ellos por este endemoniado sujeto, se organizaron con los vecinos. Todos aquellos que vivían en la parte norte de la ciudad hicieron guardias. Pero eran unas guardias que permanecían presto no solamente para caminar y vigilar, sino para descubrir abajo de los árboles, en las milpas adyacentes, si encontraban al animal, en sentido metafórico real, que había cometido estas correrías. Y empezaron los turnos de vigilancia. Y pasaron 1, 2 y 3 noches. Se dice que a la 4ª noche los vecinos efectivamente soltaron el grito. Y la familia que estaba de guardia había encontrado ni más ni menos que al conde de Baldor degollando, o mejor dicho, ya disfrutando de la sangre de un jovencito abajo de un árbol cerca de su hacienda de Belén. No se hizo esperar el grito y las chanzas que también se dijeron con la captura del conde. Y ricos y pobres se juntaron
y estaban preparando prácticamente un linchamiento masivo. Y el conde no respondía, parecía enajenado, parecía fuera de sí. Ya estaba muerto el joven Emilio. Y ante el grito de dolor de las familias, los primos y los padres, el padre y la madre de Emilio, casi linchan al conde de Baldor en ese momento. Optaron por llamar a un sacerdote para ver si con algún exorcismo podían provocar que el conde dijera la verdad, si es que estaba poseído o si era un acto hecho en plena conciencia, lo cual demostraría el origen demoníaco del visitante, del arribista que rompió la tranquilidad de la bella y señorial ciudad de Guadalajara. Fueron inútiles los esfuerzos del sacerdote. Por más agua bendita que echaba, por más rituales que pregonaba, por más oraciones que se escuchaban, por más gritos e improperios de la ciudad unida, nada logró sacar del enajenamiento a Jorge, el conde de Baldor. Ya desesperados, optaron por acercar entre todos a esa persona, lo que fuera, hombre o demonio o vampiro, y pusieron a Jorge amarrado a un árbol. Alguien les dijo que precisamente llegaban de Europa noticias de la existencia de esos seres despreciables y que morían clavándoles una estaca en el corazón. Pues raudos y veloces arrancaron una rama del árbol donde tenían atado a Jorge. Los murciélagos huyeron, pues estaban aprestados ahí en el árbol. Los hombres prosiguieron con su ritual. Fueron cortando poco a poco y afilando la rama hasta convertirla en una estaca, al mismo tiempo que los gruñidos de Jorge, con sus dientes llenos de sangre, proseguían, interminables. Una vez que la gente del pueblo, que los tapatíos, terminaron de afilar la estaca, se la clavaron en el corazón al conde de Baldor. De pronto, mientras se salía la vida de aquel cuerpo, solo se escuchaba el sonido del viento. La gente, sin ponerse de acuerdo, se había callado. Al unísono, un sentimiento de soledad y al mismo tiempo un temor que no podía ser controlado se apoderó de esa turba. Pasados unos segundos, pensaron que lo mejor era enterrar de una vez el cuerpo en el Panteón de Belén, que estaba a unas decenas de metros del lugar de la ejecución. Y así, en silencio, se dispusieron a caminar, algunos a acompañar al cuerpo, otros a conseguir una tela mortuoria, los más simplemente a ser testigos del extraño incidente al cual ahora acompañaría la historia de esta ciudad. Y cavaron y enterraron el cuerpo del conde de Baldor, o qué digo yo, el cuerpo del vampiro tapatío. Una vez que depositaron los restos mortales del conde, echaron tierra en el tema al mismo tiempo que en la tumba. El viento cesó. Alguien se ofreció a avisarle a los canteros que fabricaran una lápida o una piedra, y en vez de cruz dejaron la estaca en el lugar donde se había enterrado al vampiro. Y la gente se fue. Ahora sí, murmuraba en voz baja lo acontecido. Parece ser que terminaron los incidentes relacionados con desaparición de personas y todos estaban convencidos
de que habían hecho bien al matar en ejecución pública y sumaria a Jorge el Conde de Baldor, porque era realmente un vampiro chupasangre. ¿Cuál fue la sorpresa para todos ellos que con el paso de los meses, de la estaca donde estaba señalada la tumba del vampiro, empieza a surgir la rama de lo que sería un árbol? Y nadie se atrevió a quitarla, nadie se atrevió a echar más tierra. La lápida poco a poco fue desquebrajándose. Y entonces la gente empezó a temer que eso fuera una señal del demonio, un esfuerzo del vampiro, o quizás también la protección divina. El punto es que con el paso de los años, el árbol creció, destruyó la lápida, y ahora, si uno va al Panteón de Belén, puede encontrar al famoso árbol del vampiro. Y dicen los lugareños, tras lo que les cuentan sus bisabuelos y que a ellos les contaron, que ese árbol está para detener al vampiro, al Conde de Baldor, y que no reviva. Y el árbol ha crecido, incluso invade las lápidas de los que están enterrados a un lado de don Jorge. Y cuenta la leyenda que cuando ese árbol se seque y se destruya, habrá un gran problema, porque se liberará el cuerpo y saldrá el vampiro tapatío a hacer otra vez de las suyas en una populosa ciudad donde las víctimas estarán a la vuelta de la esquina. Ya saben dónde encontrarme, y ahora me encontrarán los jueves y los domingos de aquí hasta mediados de mayo. crónicasdeespanto0@gmail.com, Facebook y YouTube en Crónicas de Espanto y en su aplicación de podcast favorita. Hasta la próxima.